Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente a este jueves 6 de octubre del año 2016. Ya está conmigo la embajadora de Cuba en El Salvador, Iliana Fonseca, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos es las relaciones diplomáticas entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos, y también hablaremos del bloqueo hegemónico. Bienvenida, embajadora. Qué gusto. Gracias, igual. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Me gustaría iniciar la entrevista directamente con este punto. Quiero retomar una entrevista que se hizo a Josefina Vidal, que es la directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, en la cual menciona que el proceso de normalización de relaciones políticas entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos implica eliminar ciertas leyes, ciertas políticas y prácticas históricas. Me gustaría tener a su criterio cuáles son esos puntos, embajadora, que el gobierno de los Estados Unidos debe de realizar para establecer una relación cada vez más proporcional con el gobierno cubano. Con todo gusto. Esto es un proceso hacia la normalización de relaciones que inició el 17 de diciembre de 2014, en el que se han estado intercambiando puntos de contacto, pero en el que también quedan un grupo importante de temáticas, como una de las que usted mencionaba, que es justamente la permanencia del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, la ocupación del territorio ilegalmente en Guantánamo por una base naval que realmente ha estado siendo reclamada de forma histórica por el pueblo cubano, su soberanía, porque afecta realmente su presencia y no estamos en total desacuerdo con eso. Eso es otro de los puntos sustantivos que está dentro de la agenda en debate, y que para continuar en ese avance hacia la normalización de relaciones, pues debe ser realmente abordado a profundidad y en el que se pueda lograr algún tipo de acuerdo. Está también el hecho de las transmisiones ilegales de radio y televisión, que de forma histórica también se han estado realizando contra Cuba, acciones de desestabilización a lo interno, con pagos y demás a grupos que realmente generan procesos de desestabilización en el país y van, en definitiva, en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo cubano de poder desarrollar y construir un proceso a su forma, a su modo y según lo que el pueblo cubano quiere, y no según las normas o los patrones que se traten de imponer a ese modelo de desarrollo para Cuba. Por otra parte, embajadora, ¿cuál sería el rol del gobierno cubano para fortalecer este tipo de relaciones? Que es un proceso, como usted lo ha mencionado, largo, que llevará años y que llevará también a puntos de entendimiento entre las partes. Si lo vemos desde esta perspectiva de contrapartida, ¿qué debe hacer también el gobierno cubano para fortalecer este vínculo o de propiciar un proceso de relaciones políticas con el gobierno de los Estados Unidos? Realmente nosotros hemos estado ratificando desde que comenzó todo el proceso de acercamiento, y después, desde que dio inicio el 17 de diciembre ya, todo este proceso hacia la normalización de relaciones, hemos manifestado nuestra voluntad, nuestra decisión. Esto ha sido en forma reiterada de continuar avanzando hacia el proceso de normalización de relaciones, siempre y cuando en esto prime la igualdad, el respeto a la soberanía, a la autodeterminación, que realmente podamos dialogar los temas desde las diferentes perspectivas, porque hay diferencias profundas, hay diferencias sustantivas. No obstante, creemos que de forma civilizada se pueden abordar todos estos temas, y de forma civilizada siempre y cuando la voluntad política de las partes así lo manifieste, pues se pueden continuar dando pasos en función de ese proceso hacia la normalización de relaciones. De hecho, se han dado algunos pasos, existen avances en este proceso hacia la normalización de relaciones en sectores que nos ha permitido tomar acuerdos, establecer determinados compromisos, desarrollar determinadas acciones en el ámbito de la salud, por ejemplo, de la educación, de la protección del medio ambiente, en el tema del tráfico, es decir, del narcotráfico, el tráfico de drogas por el área, el desarrollo de acciones conjuntas en este sentido, el trabajo y la protección en áreas protegidas. Es decir, hay un grupo de temas que ya han sido abordados en la agenda bilateral, en los que hay acuerdos, en los que, reitero, se han desarrollado un grupo de acciones, y nos quedarían pendientes otros muchos que están por evaluar, pero sobre todo estos de fondo, estos que son sustantivos para continuar ese avance, y entre ellos, reitero, el del bloqueo, que es fundamental por las afectaciones económicas y sociales que ocasiona nuestro pueblo.
Justamente vamos a hablar en otro momento de esta entrevista de las implicaciones que tiene a nivel social y de salud el bloqueo económico. Hay otro aspecto que me gustaría aprovechar y que se ha mencionado, que si bien desmontar el bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de los Estados Unidos impuso ya hace muchos años atrás al gobierno cubano, significa modificaciones de leyes o derogaciones de leyes en el Congreso norteamericano. Pero me gustaría, porque el gobierno cubano también ha mencionado, se podría hacer más desde la lectura de las acciones ejecutivas que puede hacer el presidente Obama. A criterio suyo, ¿considera que se puede haber hecho más o podría hacer un poco más en lo último que resta de su mandato el presidente Obama en acciones ejecutivas concernientes al bloqueo? Exactamente, el Congreso es el que tiene la decisión final del levantamiento del bloqueo. Sin embargo, el presidente, en su calidad de presidente, tiene amplias facultades. Se han estado aplicando hasta cierto punto con los 4 grupos o con los 4 paquetes de medidas que se han anunciado en el último periodo, que tienen que ver directamente con la acción del bloqueo y otras temáticas que tocan con las medidas anunciadas. Sin embargo, estas medidas aún son muy limitadas e insuficientes en sí mismas por su alcance y por la posibilidad real de su implementación, que es otro de los temas, porque como usted mencionaba, todo el tema del bloqueo es un entramado de leyes, de regulaciones y de acciones que en sí misma, una vez que se hace el anuncio de una medida, ha quedado demostrado que es bastante complejo, es bastante difícil que se pueda implementar así nomás. Entonces, sí, se pudieran hacer muchísimas más cosas siempre y cuando se utilicen esas amplias facultades ejecutivas en función de ir vaciando de contenido todo este bloqueo e ir permitiendo que las acciones prácticas realmente hagan viables la aplicación de estas medidas que han sido anunciadas. Uno de los puntos claves también es la importación de ciertos bienes y servicios que son claves de la economía cubana, por ejemplo, tabaco, ron, azúcar y otros productos de biotecnología, también en servicios educativos y de salud. ¿Cómo estos rubros podrían ser importantes en una relación comercial con los Estados Unidos? Importantísimos, porque son rubros básicos del desarrollo económico de Cuba, es decir, son ramas fundamentales del desarrollo de nuestra economía, que hoy no podemos colocarlas en el mercado norteamericano porque nos está prohibido exportar, también nos está prohibido importar desde Estados Unidos determinados productos, y dentro de las medidas incluso que se mencionaban hay señalamientos y menciones al tema de la importación, de la posibilidad de exportación. Sin embargo, queda limitada a sectores muy específicos vinculados al ámbito no estatal, es decir, a todo lo que es la parte del sector no estatal de nuestra economía. Sin embargo, los elementos sustantivos, los ejes fundamentales del desarrollo económico de nuestro país, que son entre otros estos que usted ha mencionado, pues no tienen la posibilidad de ser colocados en el mercado norteamericano a partir de las restricciones que aún se mantienen de la imposibilidad de Cuba de poder importar y exportar desde Estados Unidos. Y directamente relacionado con el comercio y la relación económica, pues también pudiéramos hablar, por ejemplo, del tema de las transacciones financieras, que toca muy directamente a este tema, y es la imposibilidad de Cuba de poder utilizar el dólar en sus operaciones económico-comerciales internacionales, aun cuando también existe un anuncio dentro de las medidas de que sí, de que Cuba podrá utilizar el dólar en estas actividades económico-comerciales internacionales. No es posible, aún no se ha podido implementar, por una parte, regulaciones que lo impiden, por otras, porque no tenemos la opción, la posibilidad de poder establecer cuentas corresponsales en bancos de Estados Unidos. Las instituciones financieras tienen muchos temores porque son múltiples también los ejemplos que evidencian las multas, las sanciones que les han sido aplicadas tanto a instituciones norteamericanas como a instituciones de terceros países, porque no omito señalar en este caso que dentro de todo ese entramado de leyes está el carácter extraterritorial que tiene el bloqueo y que justamente afecta la relación comercial de Cuba con terceros países. No solo es un tema bilateral entre Cuba y Estados Unidos, sino también que tiene un impacto en la relación nuestra con terceros países. ¿Cuáles son a su criterio los elementos claves para este proceso de negociación sobre el nivel comercial o la relación comercial entre los Estados Unidos y Cuba respecto a los rubros que son claves para la economía cubana y que son administrados por el Estado? Porque eso creo que es uno de los puntos de debate, pero ¿por dónde pasa esta negociación o cuáles son los elementos a su criterio, embajadora, claves para que propicien un acercamiento o que estos bienes que son de administración estatal en Cuba puedan ser comercializados en los Estados Unidos? Justamente por ahí, por la implementación práctica de lo ya anunciado. Y eso sería
la posibilidad de las empresas cubanas de carácter estatal, mayoritarias en nuestra economía, que puedan colocar sus productos, que puedan colocar sus bienes en el mercado norteamericano sin limitaciones o con la aplicación, diríamos, de las normas, de las reglas que se aplican en el comercio entre Estados Unidos y el resto de los países, que se nos dé un trato realmente preferencial por la característica o por el nivel de nuestro desarrollo, pero un trato de igual en el ámbito de cómo establecer, cómo desarrollar esa relación económico-comercial y la posibilidad también de que los empresarios norteamericanos puedan desarrollar ese vínculo hacia Cuba, puedan exportar, puedan colocar sus productos, puedan invertir incluso en nuestro país, que no es posible tampoco en este momento. Perfecto, embajadora. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en la segunda parte hablemos un poco de las implicaciones socioeconómicas y en salud que ha tenido el bloqueo económico en Cuba, si le parece. Esta mediodía nos acompaña en el espacio de entrevista Ileana Fonseca, embajadora de Cuba en El Salvador. Estamos hablando de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y también el tema del bloqueo económico. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad nos acompaña Ileana Fonseca, embajadora de Cuba en El Salvador, y el tema que estamos desarrollando es las relaciones entre el gobierno cubano y de los Estados Unidos y el bloqueo económico. Quiero aprovechar para hacerles la invitación a que veamos unas imágenes vinculadas a los impactos en la materia de salud, en materia social, en materia económica que ha tenido el bloqueo económico de los Estados Unidos hacia Cuba. Permítame entonces invitarle a que vea estas imágenes y regresamos con las declaraciones de la embajadora. En muchas formas se puede ilustrar el impacto del bloqueo. A veces los tratamientos hay que cambiarlos 3 y 4 veces porque no tenemos el medicamento adecuado, porque falta algún material para poder hacer ese medicamento. Podemos hablar específicamente de los momentos en que no hemos podido tener abastecimiento de algunos medicamentos importantes para el control de las enfermedades, de momentos en los cuales nos ha sido difícil adquirir equipamiento médico a través del cual nosotros podamos hacer tratamiento, o bien equipamiento médico a través del cual nosotros podamos realizar medios diagnósticos o de investigaciones, o bien podemos hablar de momentos en los cuales no hemos podido adquirir determinados reactivos para nosotros poder hacer estas investigaciones, estos estudios que requieren. Ahí teníamos algunas declaraciones del impacto que tiene el bloqueo económico a nivel de salud, particularmente Cuba. Me gustaría tener sus reacciones. ¿Cómo esto afecta el acceso, o más bien, cómo se brinda el servicio de salud? Sabemos que en el caso cubano hay una diversificación y universalización del sector salud, que es uno de los rubros muy fuertes y destacados de Cuba en ciencias y también en salud, pero ¿cómo implica también este bloqueo económico en brindar ciertas atenciones o ciertos medicamentos? Interesante el enfoque, porque realmente a pesar de las afectaciones que pudimos apreciar en estos testimonios directos de los dolientes, diríamos, en los diferentes sectores, hay realmente una acción y una reacción del Estado que permite garantizar que ese impacto se disminuya en su efecto directo en la población. Sin embargo, cuando se mide desde el punto de vista del daño económico ocasionado, es muy elevado, porque no es solo la afectación directa que se aprecia aquí, a veces la no posibilidad de acceder a determinados medicamentos, a determinadas tecnologías, a determinados procesos, porque tenemos un mercado cercano y no podemos llegar a él por no poder importar desde él, sino porque tenemos que reorientar también nuestras importaciones para poder acceder entonces a esos recursos hacia otros lugares, con costos, por supuesto, mucho mayores, asociados a los pagos, asociados a los fletes, pero también asociados al riesgo que implica desarrollar una relación comercial con Cuba. Y no muchas veces podemos lograr que estas necesidades de productos, de insumos, de equipos médicos, de tecnología que tenemos, ni siquiera podamos cubrirla en otros mercados, porque como les señalaba anteriormente, pues los empresarios, las instituciones que desarrollan este tipo de acciones pueden ser multadas y pueden sufrir realmente sanciones en función de eso. Entonces eso implica un gran esfuerzo, implica un gran sacrificio por parte del Estado para poder garantizar la calidad del servicio, como usted mencionaba, en salud, educación, en todo el ámbito social, cultura, deporte, etcétera, sin que la población sienta directamente en la carencia de ese servicio el impacto del bloqueo. Sin embargo, como le señalaba, por ejemplo, en el informe presentado por Cuba a Naciones Unidas, en el último informe, el que se acaba de presentar este año, estamos hablando de un gasto superior a los $4.600 en un año
y un gasto, un daño acumulado por todos estos conceptos es superior a los 126.000, casi 126.000 dólares acumulados en daños por todos estos elementos. Ahí estamos hablando de cambio y recambio de moneda, de posibilidades de acceso a mercado, de transportación de las mercancías con grandes riesgos, costos de flete, necesidad de tener también existencias en el país que implican una erogación excesiva de dinero en un momento determinado. Y esto no solo afecta al sector de la salud, no solo afecta al sector de la educación, como hemos visto en estos testimonios, sino que se hace extensivo a todos los sectores del desarrollo económico y social del país y constituye hoy este bloqueo el principal freno, el principal obstáculo para ese desarrollo en nuestro país. Y justamente el tema de salud constituye un referente económico de salud importante, este tema de salud particularmente por el hecho de la restricción que tiene a terceros países, porque claro, eso también facilitaría una dinámica no solamente comercial, sino tener acceso a servicios de salud de calidad, pero claro, las sanciones que ha impuesto el bloqueo afecta también a otros países replantearse el mecanismo de acuerdos de cooperación o procesos de comercio entre las partes para el tema de salud, embajadora. Exactamente, ahí está el carácter extraterritorial que no solo prohíbe a las empresas y a las subsidiarias de empresas norteamericanas desarrollar una relación económico-comercial con Cuba, sino que también afecta a este mismo tipo de instituciones en terceros países. ¿Considera usted que estos terceros países podrían también en alguna medida tratar de persuadir o promover un espacio para una negociación sobre este punto, considerando que puede favorecer a otras instancias, a otros estados en esta dinámica comercial vinculada sobre todo al tema de la salud, o por lo menos facilitar el acceso a ciertos medicamentos y que eso apoye no solamente a la calidad, a fortalecer más la calidad del servicio de salud en Cuba, también para las investigaciones científicas, que es un referente importante? De hecho, son procesos que se desarrollan hoy. La comunidad internacional en sentido general en los diferentes países también ha ido creando sus propios mecanismos, por supuesto, para poder reaccionar de algún modo a estas prohibiciones, y gracias a eso pues Cuba puede adquirir estos medicamentos, estos insumos, esta tecnología, ya sea en mercados más afines o en otros mercados que también han ido blindando un poco su acción comercial, y en los parlamentos, por ejemplo, de algunos países se han adoptado, se han aprobado leyes antídoto que reaccionan o accionan en contra de muchas de estas prohibiciones que tiene el bloqueo para incidir en el empresariado. Pero de todos modos esto no es algo generalizado, esto es puntual en determinados lugares, y por supuesto cuando usted lo ve desde el punto de vista global, desde el punto de vista general, pues ahí tiene la evidencia de la afectación. Esto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial, sí, la posibilidad de poder desarrollar esos intercambios, y paralelamente por supuesto que también hay una reacción de la comunidad internacional, hay un rechazo de la comunidad internacional de forma unánime a este bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que se ha visto manifestado ya por 24 años, exactamente, en Naciones Unidas. Próximamente se realizará el día 26 de octubre la votación de la nueva resolución que Cuba presentará una vez más. Todos me preguntan, ¿continuará Cuba presentando la resolución? Siempre decimos sí, mientras el bloqueo persista. Cuba presentará su resolución, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos en Naciones Unidas, que el año pasado contó con el apoyo de 191 Estados miembros de los 193. Y eso, por supuesto, es la muestra del rechazo moral, de la presión ética que la comunidad internacional realiza para que este injusto y cruel bloqueo pueda ser levantado. Perfecto, embajadora. Quiero abordar otros aspectos, ya estamos casi llegando al cierre de la entrevista, pero quiero hacer una mención importante. Estados Unidos en este momento se encuentra en proceso de elecciones, y un tema clave es la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y su relación hacia Cuba. Me gustaría conocer su postura, embajadora, sobre la lectura que puede hacer en este momento de los candidatos, o la postura que han tenido ambos candidatos, para ser más precisos, Hillary Clinton y Donald Trump, hacia las relaciones exteriores del gobierno de los Estados Unidos con Cuba. Siempre y cuando se pueda mantener el desarrollo de una relación, como señalaba anteriormente, sobre la base del respeto, sobre la base de la igualdad y sobre la base de la diversidad de conceptos y criterios que tenemos, cualquiera que esté en la presidencia de los Estados Unidos, pues podrá contar
con el apoyo que hasta ahora ha contado por parte del gobierno cubano para continuar avanzando en ese proceso hacia la normalización de relaciones. ¿Considera usted, por lo que se ha observado, porque se ha propiciado debates y acercamientos entre los candidatos, que existen diferencias significativas en el discurso de ellos sobre la relación hacia la política exterior de América Latina y de Cuba en particular? Realmente yo me abstengo de opinar sobre este tipo de cuestiones, pero en lo que a Cuba respecta, reitero, estamos en la mejor disposición de poder continuar ese proceso, de poder avanzar en ese diálogo, en esa negociación, siempre y cuando podamos hacerlo como lo hemos estado haciendo hasta ahora, con respeto y de forma civilizada. Perfecto. Hay otro aspecto que también me gustaría tener su apreciación, embajadora, es el vínculo de cooperación de la embajada cubana con el gobierno salvadoreño. ¿Cuáles son algunos de estos puntos o elementos que usted podría destacar entre este proceso de cooperación existente entre ambos gobiernos? Desarrollamos una excelente relación bilateral, amparada fundamentalmente por temas de cooperación en materia de salud, que es conocida, creo que es la más histórica que tenemos por acá, el desarrollo del trabajo en nuestro centro oftalmológico, con el personal que apoya el Centro Oftalmológico de San Vicente, con un impacto importantísimo en la población salvadoreña, beneficiada por las intervenciones quirúrgicas que allí se realizan de forma totalmente gratuita. Trabajamos también en todo el proceso de asesoramiento del Programa Nacional de Alfabetización, que esto venimos haciéndolo desde 2010. Yo creo que en la medida en que más salvadoreños y salvadoreñas, bueno, pues aprenden a leer y escribir, y más municipios se van declarando libres de analfabetismo, pues eso también nos hace sentir felices, nos hace sentir cada vez más comprometidos con este programa. Estamos aportando nuestra experiencia en un proyecto de actividad física comunitaria en función de lograr la participación y la inclusión de la comunidad alrededor de la actividad física, y en este sentido se hace énfasis particular en determinados grupos etarios, en los niños, en los adultos mayores, en las embarazadas, en los adolescentes. Esto también está teniendo un muy buen resultado en función de la convivencia, de la participación de la ciudadanía en el entorno de su propia comunidad. Uno de los proyectos más jóvenes también, pero con un impacto también ya visible, es el proyecto Colmenita El Salvador, dedicado en el área cultural a la creación de valores en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, y la vinculación sobre todo y la participación de la familia en estos proyectos y en otros sectores que desde el punto de vista de su impacto a nivel de la sociedad es menor, pero que también estamos avanzando, como son los intercambios en materia de medio ambiente y otros temas que hoy estamos manejando en la agenda bilateral, pero reitero, con muy buenos resultados y con una experiencia también importante acumulada por el personal cubano que pasa por acá, por El Salvador. Estamos cerrando la entrevista, embajadora. Es una última interrogante que me gustaría hacer la mención. Últimamente, un grupo de embajadores ha estado brindando su respaldo al fiscal general de la República ante una fotografía que publicó el embajador del Reino Unido. Y hay un aspecto que es interesante porque ahí parece un tema en común entre estos embajadores, que es el tema de la corrupción, el combate y la investigación de la corrupción. La embajadora de los Estados Unidos ha mencionado que la corrupción no tiene partidos políticos. A su criterio, embajadora, ¿comparte este criterio y que el tema de corrupción es una agenda que puede respaldar el cuerpo diplomático en el país para fortalecerlo en El Salvador? Reitero, en el caso nuestro estamos acá para apoyar, para colaborar en todo lo que sea necesario, siempre y cuando también se tenga en cuenta que lo hacemos sobre la base del respeto a la decisión de cada una de las autoridades. Eso es un tema que corresponde a los salvadoreños y salvadoreñas resolver, y por supuesto que las opiniones que en temas de materia de política interna las reservamos solo para nuestro país. Bueno, perfecto. Embajadora, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Ileana Fonseca, embajadora de Cuba en El Salvador. Hablamos de las relaciones entre el gobierno cubano y de los Estados Unidos y el bloqueo económico. Permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.